Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio, desde nuestra casa habitual, el Centro Internacional de Política Económica para la Sostenibilidad de la Universidad Nacional, en el campus Benjamín Núñez, en una tarde ya más típica de primavera, diríamos que es una tarde casi de Semana Santa. Nos reunimos de nuevo con ustedes, nuestros amables oyentes y quienes nos siguen por la vía del Facebook Live, para conversar de un tema que muy poca gente conoce de lo que hace la Universidad Nacional, pero que tiene una enorme relevancia, y para eso tenemos a una invitada muy especial. Tenemos hoy con nosotros a la máster Rocío Alvarado Cruz, con quien vamos a hablar del tema. Sin embargo, con el permiso de Rocío, vamos a tomarnos unos minutitos para tocar un par de temitas que creo que nos atañen a todos y que son muy importantes de mencionar. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Leiner. Buenas tardes. Buenas tardes, Jota. Un placer de acompañarnos nuevamente y sobre todo bueno, empieza a ponerse caliente el verano, se empieza a poner más que caliente, ya diríamos que seco. Los problemas clásicos del verano agudizados, las quemas y ahora la escasez de agua. Falta de agua. Pero hoy también queremos hacer un particular llamado a una temática que vamos a estar abordando en los próximos días aquí en Reflexiones Radio y pensando también en lo que viene. Se ha publicado recientemente un reglamento de canasta básica tributaria y nos ocupa y nos preocupa muchísimo este tema porque, como vos sabés, Jotas, hay veces se borra con el codo, ¿verdad? Lo que se intenta hacer con la mano. Y en temas de salud, la verdad es que nos da pena que se gaste dos veces, ¿verdad? Tratando de curar la enfermedad producto de algunas fallas en la política pública. Y en este caso estamos hablando de la definición de una canasta básica alimentaria que toma completamente al revés los intereses de los costarricenses por el lado de una sana y correcta alimentación. Es correcto. Lamentablemente, diría yo que de una forma bastante poco razonable y poco científica. Insensata, diría mi mamá. Sí, y muy poco científica, se toma la decisión de grabar una serie de alimentos y dejar sin grabar otra serie de alimentos. Bajo una lógica perversa, diría yo, y tal vez yo creo que Rocío estará, no sé si de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, pero es una lógica bastante perversa porque separar los alimentos por acceso en el quintil superior y el quintil inferior ya de por sí entraña una discriminación. En primer lugar, los productos que se consumen en el quintil superior de ingresos en Costa Rica, pues precisamente se hacen porque tienen mayor poder adquisitivo, porque son costosos, porque el costo de producción o el costo de importación es costoso, y entonces hace que un buen porcentaje de la población no tenga acceso a ellos. Y en lugar de hacer accesible los alimentos a la población con menores ingresos, más bien se la hacen más inaccesible, metiéndole el impuesto al valor agregado y dejando productos altamente calóricos, altamente dañinos porque tienen ácidos grasos saturados, cosas por el estilo. Azúcares en cantidad, más o menos, para decirlo así, se están grabando las frutas y se están, digamos, dejando de grabar los refrescos, porque el costarricense se supone de clase más baja, consume más azúcar, consume más grasa, consume alimentos menos ricos en hierro, ricos en minerales, en nutrientes en general. Y la verdad es que digamos que estamos haciendo, como decíamos al inicio, estamos borrando con el codo, porque el Ministerio de Salud intenta
de a poquitos, ir convenciendo al costarricense, sobre todo que deje esa dieta basada en excesivas calorías, en muchas grasas, y que se vuelva a consumir vegetales y a consumir una serie de productos más sanos, pero el Ministerio de Hacienda parece que le importa poco ese tema. Tal vez ahí quisiera solo hacer un aporte. Realmente Claro. tengo que informarme más, pero me llamó mucho la atención que mi mamá, ¿verdad? Es una adulta mayor de 76 años y me decía, Rocío, estaba enojadísima, ¿verdad? Porque Ajá. dice, ¿cómo me van a sacar el atún de la canasta básica y meten el chiverre? ¿Cuándo como chiverre? Solo en Semana Santa, Bueno, ¿verdad? Una percepción ¿verdad? De una población adulta, ¿verdad? Que no le encuentra lógica, ¿verdad? bueno, resulta que en contra de esa canasta básica alimentaria, tributaria alimentaria, se han mostrado muchísimas voces, se han levantado muchísimas voces desde la ciencia. Y no estoy hablando solo desde la ciencia de la salud, también se está hablando de eso desde las ciencias económicas, Así es. ¿verdad? Y lo hemos discutido un poco con una de mis estudiantes en la maestría de epidemiología, que es la responsable por los programas de nutrición del Ministerio de Salud, y me ha proveído de una serie de artículos en los que se demuestra que precisamente bajar los precios a ciertos alimentos incrementó su consumo con un incremento en los niveles de salud y, aparte de eso, el incremento en el consumo produjo una reducción en los precios, de manera que hubo un círculo virtuoso en este proceso. Entonces, claro, si usted quiere que algo se abarate, que se consuma en más cantidad, precisamente porque reduce los costos de logística, digamos, yo como economista conozco bien el tema, por eso lo reduce los efectos, digamos, perversos de tener muy pocos clientes, pero claro, si vamos a llevar más productos, deberíamos más bien propiciar que la gente más humilde, la gente que tiene menos recursos, pueda tener acceso a esos productos más sanos, porque lo que pasa es que al final el costo-beneficio de la medida es que 30 años después estamos padeciendo los problemas que hoy dejamos de recibir. Entonces, creo que es muy importante que como consumidores entendamos la importancia de tener una canasta básica alimentaria, tributaria, que se nos está incorporando en este momento el señor subdirector de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional, que también nos va a acompañar en el programa. Y muchísimas gracias por venir. Ya nos vamos a presentar para terminar primero el tema. Entonces es muy importante, decíamos, que las fuerzas sociales se manifiesten y hagan valer su voz en una situación que pareciera no tener ni pies ni cabeza. Bueno, Jotas, pero hoy vamos a dejar este tema aquí. Les aseguramos desde ya que Reflexiones Radio y este programa va a tratar de ahondar en estos estudios y traer profesionales para demostrar a los costarricenses, sobre todo a nuestra clase gubernamental, que están cometiendo un error y ojalá que lo enmienden pronto. Hoy tenemos un tema de esos, de verdad, que a uno le encantan. Hoy vamos a hablar de educación rural y como vamos a hablar de educación rural, tenemos a dos personalidades en el tema, tanto la directora de nuestra, digamos, sería la carrera, en el CIDE le llaman, el Centro de Educación, se llama una división, pero en realidad sería como la Escuela de Educación Rural de la Universidad Nacional, y tenemos tanto al director como la directora. Pero Jota, nosotros siempre hablamos de la persona antes de hablar del personaje, ¿cierto? Pues así es, pero primero nos gustaría presentar al compañero, ya Rocío, a la máster Rocío Alvarado, la presentamos hace un ratito. Ajá. Bien, buenas tardes. Primero que todo agradecer el espacio que brindan para la divulgación del quehacer de la Universidad Nacional, ¿verdad? En este caso del CIDE.
en la figura de la División de Educación Rural, que como ustedes bien señalan es una escuela de formación docente para primero y segundo ciclo. Mi nombre es Kenneth Cubillo Jiménez. En este momento acompaño a doña Rocío, ella como directora, yo como subdirector de la unidad académica. Y bueno, vamos a acompañar con ustedes pues este espacio que es, pues, como dije anteriormente, divulgar ese quehacer que realizamos desde la formación docente. Kenneth y Rocío, nosotros siempre empezamos preguntándoles un poquito de ustedes, porque realmente conociendo a la persona, conocemos un poquito también de su trayectoria, de su identificación con el área o quehacer en el que se encuentra. Entonces nos gustaría que empezáramos tal vez en este caso por doña Rocío, que nos contara un poquito quién es, dónde nace, cuál es un poco su trayectoria, escuela, colegio y algunos puntos de su llegada a la Universidad Nacional para conocer un poquito de esa persona que está detrás de la figura hoy directora de la escuela de la División de Educación Rural. Bueno, muy buenas tardes. Rocío, ¿verdad? Nací en San José, en el Hospital Calderón Guardia. En el puro centro de San José. En el puro centro de San José. Sin embargo, mis abuelitos eran campesinos. Ellos tenían finca en Limón, por la zona de Siquirres, ahí, ¿verdad? Entonces, a ratos estábamos en la finca, a ratos regresábamos a la casa, ¿verdad? Saqué la escuela en la Vitalia Madrigal, que yo le cuento, por ejemplo, a mi hija que desde los 7 años yo andaba en bus sola, ¿verdad? En esa época se podía. Época. En este momento, bueno, sería imposible pensar algo así, ¿verdad? Entonces, saqué ahí la primaria, luego, como estaban mis tías en el colegio Anastasio Alfaro, entonces yo también quería ir a Anastasio Alfaro, entonces ahí saqué el bachillerato. Siempre cuando soñaba que era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Pensaba que mi primera carrera iba a ser trabajo social y la segunda educación, ¿verdad? Que en algún momento iba a estudiar esas dos carreras. Entro, me da la nota para entrar a la Universidad de Costa Rica, empiezo haciendo generales y todas las, ¿cómo es que le llamaban antes a estas materias? El propedéutico. Sí, ¿cuál? Algo así, como propedéutico para la carrera de trabajo social, que era lo primero que iba a estudiar, ¿verdad? Y resulta que ya tenía todas las materias iniciales, voy a inscribirme a trabajo social y me doy cuenta que no puedo estudiar trabajo social por algo muy sencillo. O sea, yo provengo de una familia de muy escasos recursos, como les dije, mis abuelitos eran campesinos, entonces me doy cuenta que en trabajo social yo no tengo que trabajar y si yo no trabajaba no podía estudiar. Entonces tuve que irme por la segunda opción, que era educación, que esa carrera sí me permitía seguir trabajando, ¿verdad? Por lo menos los primeros años, y luego ya hacía magia, ¿verdad? Yo no sé en esa época las energías que uno tenía, porque yo me acuerdo que trabajaba en un kinder de 7 a 9, salía en carrera a recibir materias de 10 a 12, me devolvía al kinder a la 1, de 1 a 2, para despedir a los chicos, y de ahí a las 3 salía en carrera para volver otra vez a la universidad, ¿verdad? Me imagino que el kinder quedaba medianamente cerca de la universidad para no echar, bueno, tampoco había tanta presa, ¿verdad? No, el kinder estaba en Guadalupe, entonces digamos que me permitía eso, ¿verdad? Entonces empecé a estudiar educación y siempre trabajando, me mantuve trabajando solamente un semestre, ya tuve que dejar de trabajar porque si no llevaba las asignaturas en la mañana, no podía continuar, de esas que eran mate 1, mate 2, mate 3, estudios sociales 1, 2 y 3. Entonces decidí de ahí salir, ¿verdad? Y bueno, en realidad mi mamá también trabajaba muchísimo, ¿verdad? Para que mi hermano y yo estudiáramos. Tengo un hermano precioso, menor que yo 2 años, ¿verdad? Que amo con todo mi corazón. Y él estudiaba, él estaba en el colegio, yo ya estaba en la universidad y ahí íbamos, ¿verdad? Como saliendo adelante. Termino educación y empiezo a trabajar en la Escuela Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, una experiencia preciosa en unos ambientes multigrado. En Monterrey, ¿qué es eso? Eso está así, en Vargas Araya, Monterrey, correcto. Ahí empiezo a ligarme con las compañeras de la Escuela Laboratorio y es donde inicio mi carrera a nivel universitario,
como profesora, porque empecé con la Universidad Estatal a Distancia, dando precisamente en esos años 80, habían unos programas de formación docente, ¿verdad? Y yo empecé a trabajar, me acuerdo que iba a San Ramón y iba a zonas largas siempre, entonces desde ahí como que me guié en la zona rural. Luego vengo a la universidad, bueno, en la Universidad de Costa Rica también trabajé como profesora y llegó un momento en que estando en el laboratorio me contratan en la DER, en la División de Educación Rural. Yo creo que Kenneth no había nacido. Y entonces ahí empiezo a trabajar en la DER tiempo completo, una experiencia bellísima. ¿Más o menos en qué año es eso? ¿Qué fue? En el 90. Okay. Que era un periodo muy duro de la Universidad Nacional. Yo recuerdo que hubo recortes, despidos, ¿verdad? Era sí, fue una época bastante complicada. Creo que estaba saliendo, o todavía era el rector don Carlos Araya Pochet. Fue un momento en que inclusive hubo movimientos estudiantiles porque se quiso subir el costo del crédito. Sí. Fue una época bastante... Estaba en boga la política de ajuste estructural y la época, digamos, de oro del neoliberalismo en el país. Pero ingresás y te quedaste, porque ya llevas entonces se enamoró de la UNA. Años, sí, vieran qué interesante, porque yo, bueno, hubo un momento en que estaba en la UCR y en la UNA, ya había dejado la UNED en ese momento, pero cuando tuve que escoger dónde me quedé, me iba a quedar, ¿verdad? Tiempo completo. La Nacional fue una universidad que yo no podía cambiar, o sea, era esa relación primero con los estudiantes que es de uno a uno, ¿verdad? No es digamos, en la UCR me pasaba que yo trataba de acercarme a los estudiantes, pero ellos le ponían a uno una barrera, ¿verdad? Yo no entendí. Decidí quedarme en la UNA, ahí estuve tiempo completo, varios años, en esa época muy dura. Nos pagaban como a los 2 meses, después 3 meses. Sí. Bueno, el último año duré 6 meses sin salario, entonces yo dije, aunque amo mucho lo que yo hago, ¿verdad? Voy a tener que volver al Ministerio de Educación porque no podíamos sobrevivir, ¿verdad? Con esas carencias. Y ahí regreso, me devuelvo al Ministerio de Educación como asesora nacional, pero siempre me mantengo en la Universidad Nacional, en la División de Educación Rural. Entonces, para cerrar esta presentación, diría que, bueno, pienso que Dios fue muy bueno conmigo, porque yo quería ser trabajadora social y educadora, y con solo la educación rural, yo me doy las dos cosas a la vez. Totalmente satisfecha. Bueno, soy casada y les cuento, tengo una hija de 15 años, preciosa, que está en 3er año de colegio. Bueno, y don Kenneth, ¿qué nos puede contar? Pues, hijo es tan joven como dice Rocío. Ya para el 90 había nacido. Aún recuerdo cuando en el 90, saliendo de la escuela Mauro Fernández, ahí en San José Centro, cuando Costa Rica perdió 1-0 contra Brasil. Toda la gente salió también a celebrar la derrota, entonces estábamos como a 500 metros de la celebración y con algunos compañerillos y yo nos fuimos a celebrar la derrota también, ¿verdad? Era histórico en ese momento. Yo soy hijo de padres rurales, padres que nacieron y vivieron mucho tiempo en zona rural. Si bien no he tenido esa bendición más que por 2 años, me tocó en su momento compartir con toda la familia, con los abuelos, con primos, con tíos, ese ambiente. Pero nací y crecí en San José. Yo soy de los barrios del sur, ¿verdad? De primeros desamparados hasta mis 9 años. Ahí hice mis primeros 3 años de escuela en San Juan de Dios. Pero cuando a mi papá le sale una opción de hacer casa en Alajuelita, que es donde vivo ya mi segunda etapa, decidieron que fuera a San José a estudiar, a la escuela, a la Mauro Fernández. Ahí estuve de 4º a 6º, y por la cercanía con el Liceo de Costa Rica, no sé, surgió el interés y el deseo de ser estudiante del liceo. Ahí estuve hasta 1995.
como estudiante del Liceo de Costa Rica, ahí me egresé con un sentimiento fuerte de amor a esa institución centenaria. Centenaria, ¿verdad? exactamente. Benemérita, Ajá. con grandes profesores que marcaron el camino. Realmente yo podría afirmar que hubo 3, sobre todo, que en su momento me enseñaron que lo que yo quería era educación. Ajá. ¿Verdad? Recuerdo con gran cariño a Marco Aurelio Medaglia, profesor de estudios sociales, que para la época tenía una metodología que a uno lo impregnaba, ¿verdad? Ese deseo. O Lidia Zúñiga, profesora de biología, que también tenía un trato, sobre todo el trato afectivo hacia el estudiantado, que eso te marca, ¿verdad? Y cuando fui a los procesos comunes que uno hace de ingreso a las universidades, fíjense que tuve la oportunidad de ir a las 3 públicas, bueno, al TEC no, pero fui a la UNED, a la UCR y a la UNA, y cuando hice la visita a la UNA, yo dije, yo quiero estar aquí. Y desde 1996, carnet 96, al día de hoy, fui estudiante de la UNA, me gradué de licenciatura de la carrera en la que estoy trabajando actualmente, saqué la maestría también en la DER y desde el 2003 trabajo en la División de Educación Rural. Primero, cuarto, medios tiempos, y ya después desde el 2008 he tenido la oportunidad de estar en la unidad a tiempo completo. Y en 2012, en esas cosas del destino, me correspondió junto a la compañera Marielos Vargas, a quien le enviamos un saludote, asumir la dirección, con ella la subdirección, y ahora en 2017, pues en el proceso de cambio, pues acompañar a Rocío desde la subdirección un poco para complementar esa experiencia desde la U con esa experiencia que se trae de la gestión fuera de la universidad, ¿verdad? Y tratar de hacer una junta, ¿verdad? Y un equipo. Pues más o menos, básicamente. Casi le doy clases, o sea, Sí. él era alumno, lo que pasa es que en esa época teníamos 8, 10 grupos iniciales, ¿verdad? Sí. Casi me toca darle clases aquí. Es bien interesante porque estarán nuestros oyentes y la gente que nos sigue por el Facebook y dicen, pero estos invitan a gente que siempre cuenta lo mismo. No. Y resulta que no. ¿A qué me refiero? Con que la mayoría en la Universidad Nacional tiene una cosa que te envenena. En el buen sentido. O sea, sí. Hay un imán ahí. Que te enamora, más bien diría yo. Viniendo de un veterinario, eso puede ser. Eso es muy bueno. Muy particular, ¿verdad? Eso es muy particular. Yo parece, es que es una cosa que te enamora, ¿verdad? La universidad, la una te llega muy hondo, ¿verdad? Y la otra es que muchos de nosotros procedemos de familias rurales y entonces probablemente eso que nos decía Rocío, que le costaba con los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que le ponían como los rurales tendemos a ser más abiertos, ¿verdad? Y ustedes precisamente nos van a hablar de eso por las experiencias que tienen con sus estudiantes, precisamente dentro del trabajo que ustedes hacen. Pero de eso queremos preguntarles y bueno, poco a poco ir avanzando en eso. Lo primero que nos gustaría es que nos contaran a los costarricenses a través de la radio y por supuesto del Facebook Live del programa, digamos, ¿a qué tipo de población atiende la educación rural? ¿Y por qué tener una carrera, una área, una formación especial para la educación rural? Porque uno diría, ¿por qué no tener una carrera de educación así en general? Y digamos, yo recuerdo que en el pasado era que venían los sábados, ¿verdad? Y los fines de semana, era por un asunto del tiempo de las personas, etcétera. Pero hoy, digamos, ¿cómo abordan ustedes esa identidad de la carrera? ¿Quiénes son los usuarios, los estudiantes, el tipo de estudiante, la población que hoy atiende la carrera de educación rural? Bueno, tal vez iniciando, ¿verdad? Decirles que tenemos la carrera de licenciatura en primero y segundo ciclo y con el énfasis especial de educación rural. Ahora, yo quiero decirles que esto viene desde la década de los 80.